Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones, hoy vinculada al mercado asiático. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a comenzar, vamos a continuar más bien nuestra sesión de inversiones. Respecto a la sesión del día de hoy, hoy habíamos mencionado que había ciertas noticias que iban a causar volatilidad. Y en efecto, ¿no? El dólar americano se venía apreciando con mucha fortaleza el día de hoy, haciendo que instrumentos como el oro se caiga en el tiempo. Y en función de eso, el mercado como tal, pues podría ocasionar rebotes durante la sesión asiática, rebotes que ya se han venido ejerciendo durante todo el día, ¿no? Las noticias más importantes del día de hoy básicamente fueron los datos del PMI, que no salió igual a lo esperado, a lo que ya habíamos interpretado el día anterior, cómo se debe interpretar correctamente. Y también por otro lado tenemos las encuestas de empleo, que fueron, digámosle de esta forma, la sorpresa, porque los primeros datos de empleo salieron menor a lo esperado. Entonces, lógicamente eso haría que en el corto tiempo y la volatilidad haga que el dólar pierda posiciones. Sin embargo, durante el día, el dólar siguió aumentando sus posiciones y ahora en la sesión asiática hemos visto algunos rebotes de mercado. Entonces, la recomendación era no invertir precisamente en esas noticias debido a la gran volatilidad que pudo ocasionar en el mercado y así fue. Y después nos vamos a las noticias del día de mañana, que van a ser noticias. Perdón, perdón, una pregunta, José. Ujú. Eh, como, como tú bien muestras, el dólar hoy, en teoría, las noticias no fueron positivas, sin embargo, como que se comenzó a subir y eso causó que el oro y otros se... eh, ¿por qué, por qué sucedió eso? Bueno, es lo que veníamos explicando el día de ayer, ¿no? Que durante toda esta semana vamos a tener varias noticias vinculadas al empleo y van a darnos pistas de lo que el mercado va a hacer durante el día viernes, que va a ser la noticia total. Entonces, hoy Oh, tuvimos el primer acercamiento. El primer acercamiento fue estas encuestas de ofertas de empleo, que fueron menor a lo esperado, y es bien cierto, pero aún hay mucha presión sobre el dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha expectativa de que la tasa de desempleo sea menor a lo esperado. Entonces, el mercado aún no cree, por decirlo así, con una noticia de bajo nivel, que puede ejercer un movimiento eh, contrario, básicamente, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy esa noticia de aquí, de alguna forma, sí causó un movimiento a la alza, pero en el corto tiempo, en la sesión de la mañana la vimos y después se desplomó, pero no se desplomó demasiado tampoco, o sea, se desplomó creo que $3 y otra vez repuntó hoy el GAF con el oro, por ejemplo. Entonces, eso es lo que sucedió básicamente, que hay mucha expectativa sobre la noticia del día viernes. Entonces, todas esas noticias que vamos a ver van a tener este efecto, un efecto de volatilidad, donde el mercado va a obedecer, en especial en el oro, como les había señalado, está obedeciendo entre 19.80 y 19.40. Entonces, el mercado se mueve en esos rangos, ¿no? Hasta que tengamos la noticia definitiva y por fin se logre salir de la tendencia. Eso es básicamente, Dani. gracias, José. Ok, entonces, como les había mencionado, esa noticia tenemos el día de hoy. Mañana, ¿qué noticias tenemos? Bueno, mañana también tenemos noticias fuertes, pero habíamos dicho que no se debe invertir tanto en el pre-market, sino más bien después del mercado. La noticia más fuerte que vamos a ver el día de mañana va a ser otra noticia vinculada al empleo, que son los cambios de empleo no agrícola. Esa noticia de aquí va a causar más volatilidad que la noticia de empleo que salió el día de hoy, básicamente porque nos va a reflejar cómo es una noticia más cercana a los datos del empleo que simplemente las encuestas de empleo, ¿no? Las encuestas de empleo, pues las encuestas de ofertas de empleo, pues básicamente los únicos que dice es que no se está generando nuevas plazas laborales, no las suficientes como la previsión, pero un dato conciso realmente es el cambio de empleo, es decir, cómo se vio afectado el empleo
no agrícola en el último periodo. Entonces, esa noticia sí va a tener un mayor peso que la noticia del día de ahí, bueno, que pasó hoy en la mañana. Entonces, esa noticia de acá sí promete mayor volatilidad que la noticia de ayer. Y aún, ojo, a pesar de que prometa mucha volatilidad, es muy probable que esa noticia de acá, dependiendo de dónde se encuentre el precio, aún no rompa parámetros de tendencia. Es decir, como aún no va a romper parámetros de tendencia, el mercado se moverá dentro de los rangos de tendencia o los rangos oscilatorios que hemos conversado durante las sesiones anteriores, ¿no? El dato realmente fuerte, fuerte, va a ser el día viernes, ¿sí? Donde tenemos las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Esa noticia realmente va a ser la que va a ser el acabose, por decirlo así, y en función de eso el mercado realmente va a decir hacia dónde se va a dirigir. Ahorita lo único que estamos viendo son como datos parciales, que si bien es cierto, tienen importancia en el mercado porque son noticias al finalmente fuertes, pero no lo suficiente como para armar tendencias enteras. Ok. Pregunta Fernanda. Disculpe, profe, ¿esos datos cada cuánto se publican cada mes? Sí, generalmente todos los datos se publican cada mes. O sea, cada semana es como una semana, ponte. La semana anterior fue semana de inflación y tipos de interés. Esa semana va a ser una semana de PMIs y empleo. La próxima semana va a ser semana de Producto Interno Bruto y consumo. Y así, entonces cada semana siempre el mercado va como teniendo sus semanas dependiendo de los ciclos de mercado y eso se repite mes a mes porque, claro, la inflación tú la mides mes a mes. ¿Sí? Tú quieres saber si es que la inflación subió en el periodo un mes tras otro mes. ¿Sí? Igual el Producto Interno Bruto, si bien es cierto, el dato total te sale cada 3 meses, pero igual tú quieres saber si el comparativo del mes de agosto, por ejemplo, cómo fue el mes de agosto del año pasado y el mes de agosto de este año. También a ti te interesa, por ejemplo, el empleo. El empleo te interesa saber cómo la tasa del empleo o el cambio de empleo, como te dice, fue en julio, cómo fue en agosto, cómo fue en septiembre, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es cada mes se repiten las noticias. Y también cada mes siempre hay un periodo donde hay pocas noticias. Siempre tenemos como básicamente 3 semanas bien fuertes y una semana bien técnica. Así se mueve el mercado generalmente con los fundamentales, ¿sí? Profe, me dice Esteban, profe, las noticias que más impactan en el mercado son las de las noticias del sector agrícola, desempleo y PMI. No, las que más impactan en el mercado son las noticias vinculadas al Producto Interno Bruto, a la inflación, es decir, IPC, a el tipo de interés, los discursos, las elecciones gubernamentales suelen ser de altísimo impacto y de ahí vienen esas noticias que tú me dices, ¿no? Empleo, empleo agrícola, desempleo, datos de los PMIs, ya vienen esas noticias, ¿no? Pero generalmente las más fuertes siempre son inflación, es decir, IPC, consigo el IPP, Producto Interno Bruto, consigo el consumo, tipos de interés, discursos o informes de la Reserva Federal o de los bancos centrales y las elecciones gubernamentales. Y con eso el mercado se aloca, digamos así, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, una vez mencionado esto, vamos a observar los principales instrumentos a analizar, ¿no? Vamos a empezar desde el Bitcoin, que habíamos lanzado una previsión de a la alza para que posteriormente se caiga. Y en la parte más abajo decíamos que íbamos a comprar el precio hasta llegar a los 36,000. Entonces, básicamente se ha generado desde, desde un punto de vista técnico. Vamos a ver si es que podemos encontrar bueno, entradas no creo que existan en ese momento, al menos en Bitcoin no existe, ¿sí? Pero sí tenemos algunas perspectivas que tenemos que conversar. Bueno, a ver, en el tema del Bitcoin, habíamos detectado que estábamos dentro de una línea de tendencia. Es bastante clara la línea de tendencia dentro del retroceso, ¿no? Vemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y nosotros hoy en la mañana decíamos que el mercado puede generar, dices tú, ¿no? Una caída, teníamos la figura de rechazo, recordarán que les había explicado que tenemos un rechazo y eso va a ocasionar que en el corto tiempo esto suba, ¿ya? Hasta obviamente el techo que converge con la línea de tendencia, para luego posteriormente esto se desplome
a los 28,000. Nuestro objetivo de compra es los 28,000. Entonces, ahorita que ya estamos en la parte superior, casi llegando a los 29,900, vamos a observar que el mercado puede generar una caída hasta este ritmo, ¿ya? Y en este ritmo nosotros deberíamos comprar, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, ¿no? De alguna forma el Bitcoin también puede que se haya adelantado al movimiento del día de mañana. De hecho, el Bitcoin es el único instrumento que ha sido el ganador de posiciones durante toda la jornada. Todos los instrumentos, pero absolutamente todos se depreciaron. El euro, la libra, el yen, el oro, la plata, todo se depreció, menos el Bitcoin. El Bitcoin fue el único que hizo que el mercado termine subiendo o ejerció un movimiento en suba. Ya, ¿por qué se dio eso básicamente? Bueno, hay algunas explicaciones. Primero, generalmente los fundamentales que vinculan al dólar, en algunos casos no le afectan al Bitcoin porque se mueve el criptoactivo de una forma independiente. Y por otro lado, se podría considerar como un adelanto de mercado. Entonces, atención, ¿no? Esta parte es una premisa importante porque en algunas ocasiones estos criptoactivos suelen ser adelantos de mercado. Es decir, esta gran suba puede ser la antesala de las subas del día de mañana. Es decir, si hoy el precio del Bitcoin generó esta gran suba, probablemente el mercado pueda generar más subas el día de mañana, pero ya no en Bitcoin, porque Bitcoin básicamente ya se ha adelantado, pero sí en otros instrumentos. Entonces, mucha atención. De todas formas, creería que aún le falta un poco más de suba al Bitcoin hasta llegar a la tendencia. Como dijimos, nuestra zona de venta básicamente es el techo a este nivel. Acá. Esta es nuestra zona de venta. Y después de eso debería desplomarse hasta ¿dónde? Hasta 28,000. Y esta por fin es nuestra zona de compra definitiva. ¿Ya? Porque, bueno, explicaré un poco lo que he repetido en la mañana, pero el mercado caerá a los 28,000, topará la línea de tendencia, ojo, de corto plazo y de largo plazo. Es decir, ese punto es un punto envidiable realmente. Si ustedes se fijan, está dentro de la línea de tendencia de largo plazo que se ha venido destacando durante todo el año 2023 y al mismo tiempo también topa la línea de tendencia de corto plazo. Entonces es un punto de convergencia importantísimo que estoy seguro que el precio no se lo va a perder. Es decir, no creo que rompa los 30,000 sin antes tocar nuevamente los 28,000 en el precio de Bitcoin. Entonces, mucha atención, por favor, porque estamos acercándonos a esta gran entrada que, insisto, yo creo que esta entrada va a subir hasta los 36,000. Y como dijimos ayer, bueno, ayer y hoy en la mañana, podemos tener una valoración de un 6-7% de un solo golpe. Algo favorable para nuestra cartera. Bien, eso respecto a ese instrumento. Vámonos a las acciones. Igual habíamos observado un poco sobre el movimiento accionario. ¿Sí? Aquí está el S&P 500, perdón, el Nasdaq. Y recapitulando un poco, ¿no? Decíamos que el movimiento accionario tenía una suba que era de una fortaleza importante hasta los techos, ¿no? Techo 1, techo 2, ¿sí? Pero cada vez le costaba a las acciones subir a máximos históricos, que son estos niveles de acá. Entonces, el precio lo que podría llegar a ser es que, pongámoslo aquí, nos vamos al gráfico diario, el mercado como tal pueda generar impulsos, como se puede observar aquí, ¿no? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Impulso hasta el ritmo de aquí, que es un ritmo realmente complicado de romper, y actualmente estamos en un doble techo, y esto podría ocasionar un retroceso a la línea de tendencia. Entonces, se acordarán que nuestra perspectiva era que el Nasdaq deba primero generar la caída de precio. Hoy, pues, amaneció, digamos, que con caídas, ¿sí? Pero durante el día, pues, se ha ido más bien trabando. Hubo velas de rechazo, el mercado más bien no te dice a dónde va. Pero la expectativa es, mira, ahorita tú podrías comprar tranquilamente el Nasdaq, pero te quedarías atrapado en la operación porque podrías subir o caer, además de que no es horario para comprar acciones americanas, estamos en mercado asiático. La mejor opción sería tratar de esperar que la noticia del empleo mañana le pegue al Nasdaq y se desplome a la línea de tendencia o cerca de la línea de tendencia. De llegar a hacer eso,
uy, mañana que tenemos el precio del Nasdaq listito para una compra y la compra podría llegar a máximos históricos y es básicamente lo que hemos venido conversando, ¿no? Sobre las correlaciones que existen entre el Bitcoin y el Nasdaq. Les decía que generalmente el Bitcoin precisamente tiene una correlación directa con las acciones americanas, en específico con las de tecnología. Es decir, si es que el Bitcoin crece, las acciones de tecnología crecen. Es una correlación que se ha venido interpretando en el último periodo, más no es tan histórica, porque bueno, el Nasdaq tiene mucha más historia que el criptoactivo, ¿no? Pero bueno, de forma general, se ha movido poco. Hoy en la sesión asiática ha habido un gran gap. Este gap los tienen algunos instrumentos, ¿ya? Y se dio en síntesis porque el mercado eh, primero se ha impresionado con los datos, los primeros datos del empleo, ¿sí? Y en segundo lugar, el mercado como tal no estuvo muy sorprendido referente, ¿sí? A, a la sobreexposición que ha tenido el dólar el día de hoy, porque hoy el dólar pues tuvo mucha valoración y esa valoración no ha dado tregua durante todo el día. Entonces, claro, al no dar tregua, haces que el mercado cuando apertura una nueva sesión sea una recuperación masiva, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, esperemos en el Nasdaq. En el Nasdaq sí hay mucho que esperar, aún no llegamos al punto clave. Lo más seguro es que en el corto tiempo esto cierre el gap, está por cerrar, si no cierra el gap, toque este nivel y acá se desplome. Entonces, aún le falta a un recorrido, hay poco volumen. Creo que las acciones aún se van a estancar, al menos hasta el día de mañana. Esperemos que se termine de consolidar hasta el día viernes, que sale la tasa de desempleo, sería lo idóneo. Leo me pregunta, profe, una consulta. ¿Por qué esos movimientos que se dieron fueron aparentemente fuera de horario de bolsa, es decir, de las 4 en adelante? Porque es la sesión asiática. No, no fueron fuera de bolsa. No te olvides que la bolsa de valores se compone de 3 horarios, ¿no? Tenemos la sesión americana, tenemos la sesión asiática y tenemos la sesión europea. Entonces, si bien es cierto, en la sesión americana, todos los instrumentos continuaron la tendencia del dólar sin ninguna tregua. Casi que tuvimos un movimiento muy vertical el día de hoy, ya, que empezó desde el día de ayer y hoy continuó muy, muy vertical. Y tú sabes que todo impulso tiene que tener un retroceso, pero como ya no hubo el retroceso en la propia sesión americana, ¿qué sucede? Que cierra la sesión americana y aparentemente está fuera de la sesión americana, pero aparece la sesión asiática, que comienza a las 4 de la tarde y comienza a tener esta gran explosión. Es decir, todo lo que no retrocedió en la sesión americana, retrocede en la sesión asiática. Y listo. Ya, entonces, eso es lo que sucede. Entonces, no, no es que estuvo fuera de horario de bolsa, simplemente estuvo dentro de otro horario nada más. ¿Ok? Vámonos al euro. El euro también es una de las sorpresas de estos días. Bien, entonces, en el euro habíamos nosotros detectado la divergencia en el corto plazo y recordarán que hicimos un rango Fibonacci para detectar la suba y las próximas caídas de precio. Entonces, ahorita estamos viviendo la divergencia del precio, ¿sí? El precio se ha desplomado en ese nivel. Si nos vamos a H4, listo. Entonces, recordarán lo que les decía, ¿no? Bueno, de todas formas, para las personas que no estuvieron en la mañana, a ver, les señalo la divergencia que teníamos en el precio. Decíamos que tenemos un punto pivote en este nivel y que lo cerramos acá. ¿Qué hacemos? Movimiento de divergencia y el mercado se va a mover en función de los rangos Fibonacci, ¿no? Que son los rangos de acá. Entonces, ahorita justo estamos en el 23 Fibonacci y el rango de 23 Fibonacci, todo el mundo sabe que corrige y trata de llegar al cero, después 38, 23, 50, 61. Y después de eso el mercado otra vez repunta. Entonces ahorita justamente, si ustedes se fijan, estamos en la lucha de entre 23 y cero. Lo más probable es que el euro en el corto tiempo comience a rebotar de 23 Fibonacci y suba hasta el punto cero o cercano al cero, es decir, muy probable en este nivel. Y después, en ese nivel, lo que pasa es que el mercado comience a desplomarse a 38.
Entonces, seguramente en la sesión asiática y en la sesión europea, el euro se valorará, ¿ya? Se valorará hasta los techos. Y una vez hecho eso, no nos queda más que vender. Habíamos señalado que esta es nuestra zona de venta para que el euro se desplome hasta el punto 38, que sería lo ideal, para que siga cumpliendo los rangos Fibonacci. Ya, pero muy probable que los cumpla debido a la divergencia que tenemos en el largo plazo. O sea, se va a terminar de consolidar y va a ser una consolidación en Fibonacci porque ya ha venido o está ejerciendo el primer rechazo. Entonces, si ejerce el primer rechazo, pues no nos queda más que seguir construyendo la tendencia. De todas formas, yo he propuesto un rango de tendencia. Voy a eliminar el rango FIBO para no confundirnos. Yo he propuesto una pequeña construcción, como pueden ver, en esa tendencia. Es una hipótesis de tendencia, donde el mercado lo que yo digo es que va a topar acá la tendencia y se va a desplomar. Así. Obviamente en las temporalidades, eso sería con la línea Fibonacci, pero yo lo estoy haciendo la tendencia como para que quede mucho más claro el asunto. De todas formas, esto es insisto, una hipótesis de tendencia. Al final yo creo que se va a terminar moviendo como Fibonacci, solo que siempre hay que darle forma a las cosas para que sea mucho más fácil interpretarlas, ¿no? Entonces, creo que subirá y caerá. Aún le falta suba, ¿sí? Se ha estancado el día de hoy el euro, pero existe mucha posibilidad de que el mercado continúe su movimiento a la alza, ¿sí? Por favor, tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque en específico en esos horarios, que es mercado asiático. Entonces, cuando es mercado asiático, el mercado es más débil, no tiene tanto volumen. En algunas plataformas es más costoso el tema de las comisiones, entonces, pues, tiene un montón de cosas, ¿no? Bueno, entonces, mucha atención, por favor, en esos niveles. Si nos vamos a la libra esterlina, tiene una fórmula similar. Recordarán que les había mencionado que existe una gran correlación entre estos instrumentos, ¿no? Entre el instrumento, uy, ¿qué hice? Entre la libra esterlina y el euro, si nosotros nos damos cuenta, pues se vive las mismas correlaciones. Déjenme eliminar las flechas y podemos observar lo mismo, ¿no? Rango de divergencia, movimiento en suba, caída de precio, y es exactamente lo mismo, ¿no? Deberíamos trazar el Fibonacci de este nivel a este nivel y se va a mover en niveles, ¿ya? Entonces existe esa correlación. Sí, solo que la libra a veces es mucho más explosiva que el euro, es decir, la libra se mueve mucho mejor, ¿ok? David dice, muy buenas noches, ¿se puede analizar el US30, por favor? Bueno, el US30 es del Dow Jones, tiene una correlación directa con el Nasdaq, es decir, si es que analizas el Nasdaq, tienes el análisis del US30, es como lo que estoy explicando ahorita. El análisis de la libra es el mismo análisis del euro porque tienen una correlación directa. Lo mismo es con el Dow Jones y el Nasdaq. Entonces, el análisis que hicimos en el Nasdaq, compáralo con el Dow Jones y deben tener mucho acercamiento. Eso por un lado. Y por otro lado, pues no olviden lo que siempre digo. Si necesitan algún instrumento en específico, algo que ustedes estén siguiendo, algo que estén dentro de su cartera, pues díganme por interno, aunque sea unos 5 minutitos antes para yo poder tener listo eso y no perder tiempo dentro de la sesión, sino ir directamente al análisis, por favor. Eso nada más, ¿sí? Pero insisto, el US30 tiene una correlación directa con el Nasdaq y eso va a hacer lógicamente que el mercado como tal se muevan de forma similar, ¿sí? Dice, ¿habría una posibilidad que haga un doble piso de $1 y revierta la tendencia? ¿A qué te refieres? ¿A cuál instrumento? ¿A la libra? Sí, buenas noches, profesor. Sí, a la libra, o sea, habría la posibilidad que rellene hasta, bueno, es $1.03 más o menos, y de ahí revierta. Sí, exactamente. Aquí. Sí, O sea, para que haga un doble piso. puede ser, pero antes de que llegue a ese nivel, bueno, primero hay que interpretar algo. Estamos en el semanal, es decir, que cada vela es una semana. Entonces, en el caso de que suceda eso, debería pasar muchas semanas, incluso meses para que suceda, en primer lugar. En segundo lugar, antes de que llegue a este nivel, que no es nada descabellado, o sea, mira, en el mercado todo pasa, pero tienes que respetar los rangos Fibonacci.
si trazo un Fibonacci y antes de proponer un 100% Fibonacci, es decir, este nivel que es el que me mencionas, antes de eso, el mercado debería hacer un movimiento a 23, a 38, a 50, a 61, a 72 y ahí hacer. Es decir, es una construcción, ¿ok? Entonces, puede que sí, puede en algún punto llegar a topar ese nivel, pero antes de que tope ese nivel debe generar primero su construcción y tercero, en el caso de que pase, va a pasar muchas semanas, incluso meses, ¿sí? Mira, toda esa tendencia que nosotros estamos viendo ha sido una tendencia de todo este 2023. Y es mucho tiempo, ya mira, llevamos aproximadamente 8 meses, ¿ok? Entonces, no, en el corto plazo no es una posibilidad, pero en el largo puede darse, ¿sí? Pero debe cumplir los requisitos, romper todos los rangos Fibonacci, debe pasar mucho tiempo y ahí puede darse ese caso. Lo mejor sería interpretarlo a través de estos niveles. Sería como que con objetivos más de corto plazo para generar rentabilidad. A no ser que te dediques al tema ya de inversiones de largo plazo, que sí puede darse, pero para las inversiones de largo plazo debemos interpretar un poco de temporalidades más grandes y también debemos hacer otros modelos estadísticos de precio. Por ejemplo, aquí funciona bien el tema de diferenciales por tipos de interés o el tema de diferenciales por datos del IPC, suele funcionar bastante bien para valorar las divisas. Entonces, ya es otro tipo de análisis si tú quieres invertir a largo plazo. Ya no es tanto un análisis chartista, sino ya tiene que tener un componente estadístico, ¿ok? Entonces, pero de forma general, pues sí, puede darse, pero se debe a otros componentes. Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿sí? Leonardo me dice, para que llegue el doble piso pasará un año siquiera porque el piso está en el 2022. Sí, es lo que decía, es uno de los componentes, o sea, puede darse, insisto, pero no va a ser tan rápido. O sea, realmente va a pasar mucho tiempo para que suceda eso. Bien, a ver, entonces regresamos a Libra para indicarles un poco la correlación. Y les decía, ¿no? Si ya estamos cerca del nivel 23 Fibonacci, ¿qué tenemos que hacer? 23 Fibo en este nivel, cerca de 23, parecido al euro, subirá hasta lo más cercano al 0 Fibonacci, para luego desplomarse y dirigirse al 38. Entonces, si se fijan, realmente es el mismo análisis del euro, ¿sí? Solo que en la libra es mucho más explosivo, o sea, las mechas son mucho más fuertes, la tendencia es mucho más vertical, y es digno de la libra. Siempre ha sido más volátil la libra esterlina que el euro, ¿ok? Bien, eso respecto a la libra. Con eso nos vamos directamente al oro, que aquí teníamos una posición ya cerrada. Entonces vamos a analizarla. Primero eliminar todas las flechas que siempre son molestas y vamos a analizar el mercado. A ver, lo primero que tenemos que interpretar, a ver, eliminemos este rango Fibonacci y después lo vamos a observar nuevamente, ¿ya? A ver, lo de siempre, ¿no? Oro. El oro no estábamos en máximos históricos. Cada vez que hay problemas, siempre el oro llega a estos máximos, que es de 2000 a 2080. Ese es el rango de los problemas, pongámoslo así. Después de eso, el precio lo que hizo fue desplomarse, obviamente porque ya suscitó, de alguna forma se solucionó el problema del cash bancario, todos los problemas que existieron en este año, ¿no? Entonces el mercado cayó en este nivel que fue básicamente los 18.95, el precio subió con fortaleza, bien, y en este nivel, ¿sí? Topó, como puedes ver, o hizo una corrección en forma de pullback, y ahorita el precio precisamente en este momento, y si nos acercamos un poco más, está rodeado estas 3 últimas semanas de precios en forma de indecisión, ¿no? Es decir, en precios de forma de una vela doji. Sí, 3 semanas vamos así, ¿no? Miren, esta semana vela doji, la anterior semana vela doji. Y esta semana, pues aún como no termina, pues aún no se conforma la vela doji, pero está cerca de los rangos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nos vamos al gráfico diario, lo primero que tenemos que hacer es delimitar el movimiento de la vela doji y nos percatamos que el movimiento de la vela doji está entre 19.80 y 19.40, ¿ya? Es decir, cada vez que el precio toma 19.80 y no hay noticias, lo más seguro es que se dé la vuelta. Y lo contrario acá, cada vez que el precio esté en 19.40 y no hay, ¿cómo se llama esto? Y no hay noticias, lo más seguro es que se dé la vuelta, ¿ya? Porque
porque se mueve de forma técnica. ¿Ya? Entonces, es lo primero que tenemos que interpretar. Si es que no hay noticias, el precio va a ser bien técnico, entonces es muy fácil el tradeo. Muy bien. Entonces, una vez ya definido los límites de 19.80 y 19.40, lo único que tenemos que hacer es determinar en dónde están los rangos de compra y los rangos de venta, nada más. Bien, entonces, es lo que les decía, ¿no? El día de ayer el oro subió hasta 19.71. Es lo más cercano a 19.80. Tenía la posibilidad de seguir a 19.80, pero ya corrigió con mucho ahínco y esto se fue hasta 19.41, básicamente, ¿ya? Quería llegar a los 40, pero nunca terminó de llegar a los 40. Lo máximo fue 19.41. Y yo les había propuesto que se debe comprar el oro en 19.42. Bien, se debe comprar en 19.42 con una perspectiva, con un stop loss de 19.39 o 37 y un take profit a 19.60, 55 más o menos, ¿no? Porque el mercado estaba dentro de los límites inferiores. Eso es lo que les decía, ¿no? Ahorita está dentro de los límites inferiores, no hay tendencia, perdón, no hay noticias, lo más seguro es que el mercado suba, ¿ya? Con mucha fortaleza. Claro que en este momento es fácil verlo, ¿no? Pero en el rato de los ratos no es tan fácil porque siempre está repleto de velas dojis, indecisiones. A veces uno tiene la percepción de que incluso el oro quiere darse la vuelta, ¿sí? Y pasa bastante porque son movimientos a veces no ortodoxos, pero al final, si es que la figura de largo plazo te está señalando algo, la figura de largo plazo se va a cumplir, ¿ya? Puede que se tarde, pero al final se cumple. Por eso es importantísimo revisar las temporalidades más grandes antes de operar, porque si tú no tienes idea qué es lo que está haciendo la temporalidad grande, ya perdiste dinero, ¿ya? Siempre tienes que basarte en la temporalidad grande y hacer tu análisis en función de eso, porque en algún caso, digamos que hiciste una mala entrada, ingresaste en 19.50 y ya estabas en 19.40 y tú decías, chuta, ¿será que cae más? ¿Será que se va a 19.38, 37? Sabrás que no es una posibilidad ahora, porque no ha quebrado en 3 semanas y ahora no hay noticias. Entonces, lo más seguro es que se dé la vuelta, como lo hizo en su momento, a 19.52. Entonces, hubiera sido una operación en donde tú pudieses haber esperado, quizás salir tablas, pero no hubieras perdido dinero, ¿ya? Entonces, por eso es importantísimo siempre ver las temporalidades grandes. Pero bueno, una vez hecho esto, como les había dicho, la propuesta siempre va a ser cuando tenemos movimientos muy verticales, como este de aquí, trazar rangos Fibonacci. Es decir, punto pivote del 61 hasta el rango más bajo. Yo les había propuesto dejar la zona, en su momento, ¿se acuerdan que el precio estaba en 44? Yo les decía, no tomen en cuenta ese precio, pongan la línea más abajo, porque de ley cae 42. Y bueno, cayó 41, casi que latinamos, ¿no? Pero bueno, vamos a H1 para que sea más visible este asunto. Entonces, ¿qué tenemos? Caída de precio, un montón de velas de rechazo, lo que les decía, ¿no? Antes de que los precios se den la vuelta, siempre hay rechazos. Entonces, bueno, si me voy a M15 se va a ver mejor. Por ejemplo, acá. Caída, rechazo, suba, caída, rechazo, suba, caída, rechazo. Recordarán ustedes esta figura que siempre les digo, ¿no? Una figura de velas de rechazo. O sea, existe un rechazo, 2 rechazos, 3 rechazos y siempre deja la marca de las velas, ¿no? Y después el mercado lo que hace es como tomar liquidez y comienza a dar valor y comienza a subir. En este caso, la suba sí fue espontánea porque, insisto, el mercado asiático, como no, el mercado americano, como no hizo absolutamente nada, el mercado asiático reventó, o sea, hizo como un boom, donde dejó un gap que probablemente durante esta sesión lo cubra y cubra el gap y luego se dispare otra vez. Ya vamos a ver qué podría llegar a pasar. Lo que me interesaba en este segmento es localizar las figuras de rechazo, ¿ya? Esa es una figura de rechazo, toma de liquidez, movimiento explosivo, hueco de mercado, que ya vamos a ver qué significa, y el mercado termina creciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos las velas de rechazo que dijimos. Suba de precio de forma explosiva, dejó un gap o un hueco de mercado.
Bien, entonces, ¿qué es un gap o un hueco de mercado? Para las personas que aún no están familiarizados con los términos, un gap o un hueco de mercado es una figura técnica que lo que representa, tiene dos representaciones. La primera representación es una representación de una vela gigantesca. Es decir, es como que aquí en vez del hueco hubiera habido una vela grandota. Ya, eso es el tema del gap, técnicamente hablando. Pero como el mercado cierra ciertas horas, o sea, los instrumentos, no todos, sino ciertos instrumentos como el oro, cierran a ciertas horas porque es el intercambio de horario, es decir, pasas del horario americano al mercado asiático, hay un lapso de 1 o 2 horas donde el mercado cierra, donde tú no puedes operar. Entonces, en ese mercado, los inversionistas se posicionan. Es decir, justo en este precio, todo el mundo se está posicionando. Dice, no, esto va a subir, va a subir, va a subir. Y todo el mundo se posiciona, se posiciona, se posiciona. Pero como el mercado está cerrado, entonces no puede ser gran cosa. ¿Qué pasa? Que abre el mercado y ya deja un hueco, deja una impresión en este caso. Ya, entonces la impresión en este caso fue alcista, fue muy relevante, porque el precio, lo mínimo que llegó, insisto, fue a 41,5 y terminó creciendo de un solo golpe a 42, es decir, de un solo golpe hizo una valoración de casi medio punto porcentual, que es muchísimo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con los gaps? Sucede que no siempre, ojo, ¿no? Esta parte es importante, no siempre sucede esto, pero en su mayoría suele pasar. Como es una impresión de mercado, y en teoría aquí hay una vela, en teoría, entonces el mercado lo que sucede es que tiende a corregir para cubrir la vela ausente. Ya, eso se llama como cerrar el gap, ¿ya? Entonces, lo que pasaría con este precio es que se cae hasta cerrar el gap, es decir, hasta esta línea de aquí o un poquito más abajo. Como ya cerró el gap, es decir, ya cubrió el hueco, entonces ahí el mercado podría continuar con su tendencia, ¿ya? Entonces, eso es puro análisis chartista, es decir, así se mueve el análisis técnico. Pero ojo, insisto, no todos los precios cubren los gaps, ¿ya? En el caso del Nasdaq, por ejemplo, el Nasdaq sí está cubriendo su gap. Pues mire, aquí tuvimos el hueco de mercado, ¿ya? Y aquí se ve que el mercado está corrigiendo para cubrir el gap, ¿ya? Aquí ya lo está queriendo cubrir y luego se desplomará, ¿ya? En cambio, en el oro aún le cuesta un poco de trabajo cubrir el gap porque hay mucha presión alcista, pero lo más seguro es que sí termina haciéndolo porque, en primer lugar, no es un gap muy lejano del precio actual. Es decir, el final del gap el inicio fue 44, el inicio fue 48 y estamos en 49, es decir, pues estás a $1 del gap. Lo más probable es que sí cierre el gap porque estás muy cercano a ese movimiento. Además de que es un movimiento de impresión muy elevado. A veces cuando los gaps son chiquitos, el precio no los cubre, pero este gap es muy grande, entonces yo creo que sí lo puede llegar a cubrir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a explicarlo desde dos puntos de vista. Los dos convergen realmente. El primero, que ya les dije, ¿no? El gap cerrará a este punto y después de esto subirá. Ese es el primer eje. El segundo eje o la segunda explicación se moverá a través de rangos Fibonacci. Entonces nosotros trazamos los Fibonacci para darles una explicación. Entonces, ¿qué es lo que te dice la teoría Fibonacci? Impulso, retroceso. Pero los retrocesos se mueven en función de escaleras, ¿no? Entonces tenemos impulso. Este se fue directo a 38. Entonces, como ya topó 38, ¿a dónde debe dirigirse? A 23 o 0. Es decir, cerca de este punto. Topa ese nivel y se va a 50 directamente. Ya no va a ir a 38 porque 38 ya topó. Ahora debe romper ese nivel y se va a 0. Después caerá a 23, 61. Y después de esto, probablemente caiga este nivel. Ya va a depender de la noticia. La noticia podría ser incluso que vaya a 19.80. Ahí sí es un enigma, porque sí realmente sucede o en función de la noticia. Si no hubiera noticias, yo les dijera, va a topar 61 y se desploma a través de este nivel. ¿Por qué se va a desplomar ese nivel? Porque el dólar se está apreciando. Como el dólar se está apreciando, lo lógico es que quiera hacer una corrección y esa corrección de como resultado una apreciación, por decirlo así, del instrumento
me refiero al dólar en el largo plazo. Ahora bien, si seguimos los ritmos Fibonacci, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Bueno, primero, ahorita no hay entrada. Vayan con cuidado, no vayan a vender y decir, bueno, como hay el gap, voy a vender hasta el cierre del gap. Insisto, no todos los gaps se cubren. Este tiene mucha probabilidad de que sí, pero ¿qué es mejor? A ver, pregunta para todos. ¿Qué es mejor? Cubrir el gap, es decir, en 48 que está ahorita, y cerrar en 43, son $5 de ganancia, o esperar que llegue a 43 o incluso 42, que fue el mínimo del día de hoy, y comprar, y esto se va a valorar hasta 55. Es decir, tendríamos aquí una valoración de $10, miento más, estamos en 42, tenemos una valoración aquí de $14, es mejor una valoración de $14 que una apreciación de $5 a la suerte, porque ya sabemos que a veces no cubre el gap. Entonces aquí es una cara y sello, ¿no? 50-50. 50 que cubre, 50 que no cubre. En cambio, aquí es una asertividad, que si toca 42, esto se dispara. ¿Por qué? Porque no hay noticias el día de hoy. Entonces va a ser muy fácil el tradeo. Aquí sí o sí sube, ¿ya? Entonces es mucho mejor esperar la compra en un nivel inferior que esperar la venta que probablemente no se dé. Ahora bien, ¿qué sucede si es que nunca cubre el gap? Esa es la otra posibilidad. La otra posibilidad, si nunca cubre el gap, esperen que rompa el 38. Es decir, no compren ahorita, sino esperen que rompa el 38. Si rompe el 38, es decir, si rompe el parámetro de, aquí está el 23, es 42. Si rompe el, perdón, 52. Si rompe el 52, entonces cómprenlo y verán que se va a dirigir con mucha facilidad a 58 hasta 60, con mucha facilidad. Es decir, no va a parar por el gap y se moverá con una fortaleza increíble. Entonces, ahí el retroceso ya no va a ser en función de escaleras, como suele ser siempre, sino va a ser un retroceso pullback. ¿Qué es un retroceso pullback? Es un retroceso que aparenta un cambio de tendencia porque es muy vertical, pero no lo es. Es retroceso y eso hará que el mercado se vuelva a desplomar. ¿Ya? En cualquiera de los casos, tenemos dos niveles. El primero, si el mercado cae por los $42, 19.42 con exactitud, compra segura sin mirar atrás. Esto sube porque sube. Esa sería la mejor opción. Si es que el mercado no cae a 42 y ven que está subiendo y rompe, yo compraría en 19.53 y colocaría el take profit en 19.60. ¿Ya? Insisto, la mejor opción es que caiga a 42, 43 y ahí comprar oro. Insisto, sin miedo alguno, el mercado va a subir, no va a romper los 40. Miren que no rompió con ni las noticias más fuertes del día de hoy, no lo hizo romper. Imagínense ahora que no hay noticias. O sea, va a ser técnico todo esto. ¿Ok? Entonces, mucha atención, por favor. A ver, dice Leonardo, nuevas preguntas. Dice, profe, una consulta. En la cuenta de fondeo no hizo el gap, sino una mecha. ¿Cómo se interpreta? Pues de alguna forma es normal. Como insisto, siempre las cuentas de los brokers tienen diferencias, ya suelen tener diferenciales. ¿Por qué tienen esos diferenciales? Porque ellos ganan por esas comisiones, o sea, los centavitos de diferencia los suelen ganar. Entonces, claro, en plataformas como XM pudo haber visto el gap, en plataformas como en MyForex, que es, no me acuerdo cómo se llama el broker ahora, pero te pudo haber dejado solo la zona de liquidez, ¿ya? Pero al final lo que te interesa a ti es que exista la anomalía del precio, por decirlo así, ¿ya? Es lo que te interesa, ¿ok? Entonces suele darse básicamente por, digamos que no me gusta esta palabra, pero de alguna forma sí es cierta, manipulaciones del propio broker en ese sentido, ¿ok? Bien, Leo dice, dejemos un orden pendiente, un buy limit. Es una buena opción dejar un orden pendiente. Para las personas que ya me siguen un tiempo sabrán que yo no utilizo órdenes pendientes porque para mi sentido, pues a veces carecen, ¿no? de señales. O sea, tú puedes dejar un orden pendiente en 42, que puede tranquilamente ir, ¿ya? Pero resulta que nunca cayó a 42 porque es una divergencia justo en 43. Pues te quedaste con los chulos hechos. Entonces, yo prefiero en lo personal órdenes manuales, ¿sí? Y bueno, ¿cómo lo hago? En horarios en específico. Por ejemplo, antes de que se acabe la sesión americana,
a la 1, 2 de la tarde, yo ya estoy posicionándome para la sesión asiática. Sé que me voy a comer el swap, ya porque te cobran, pero la inversión fue buena en este caso, ya. O como les dije en la mañana, yo me posicioné con ustedes desde las 10 de la mañana, creo. 10 de la mañana y yo dije que eso se corre, porque al final pues debe corregir, ¿no? Entonces, yo utilizo, esa es mi manera de operar. Pero si es que les hace felices y eso las órdenes pendientes, vale, que está muy bien, ¿no? Yo no las utilizo, pero no significa que, no que esté mal. Ya, no es como Gap que dejó el oro el 10 de marzo en el año, tardando en llenar y al precio en 23, dominio 93, o sea, está largo ese Gap. No te entiendo. Dice, no es como el Gap que dejó el oro el 10 de Es marzo de que, este año. José, es que el oro en este año, el 10 de marzo, dejó un gap que está entre los 1871 a 1868, el 10 de marzo. No es Y ese lo Gap que mínimo nunca que, cubrió. y lo mínimo que llegó fue en 1893. Entonces, está largo de que cubre ese gap, pero este, al ser tan cercano y está tan grande, lo capaz, como tú dices, lo llena esta noche y mañana sigue para arriba. Pero ese gap de acá, lo he estado esperando, pero lo tengo marcado y no ha llegado. Pues digo, lo mínimo que llegó fue a 1893 y está en 1871, Sí, a 1868. sí, Entonces, puede va. ser. Ajá, es lo que le digo, o sea, es que hay condiciones para que los gaps se cierren, no todo el tiempo se cierran. No me acuerdo, tengo el vago recuerdo que conversamos de ese gap, que ustedes me decían, va a cerrar, les decía, no sé, pero bueno, si ese es el caso, ese es un ejemplo de un gap no cerrado, por ejemplo, ¿ok? Y en una de las clases mías mismo, ¿te acuerdas que hablamos después? Sí, Y te comenté, y dijiste, sí, sí. cierto, que ese no lo ha llenado y estará para llenarle capaz el próximo año. Pero es que es pequeño, o sea, si nos ponemos a comparar con que dejó ahora, Ujú. el de abajo es chiquito, es súper chiquito, en 4 horas se le ve una cosita y en una hora es, como digo, de ese rango a ese rango, de 1871 llega hasta los 1868, pero es poquito. Ah, sí, es cierto. Sí, sería de verle, pero sí, o sea, tiene razón en ese sentido. Me da un poco de gracia porque hay personas que solo operan en gaps, ¿ya? Porque, insisto, o sea, son figuras que son técnicas, son como velas, son fenómenos, suelen suceder en fines de semana precisamente, muy pocos suceden como el que sucedió ahora, generalmente siempre pasa en fines de semana, y suelen esperar que cierre el gap y a veces no cierra. Y hay personas que aguantan operaciones, pero meses enteros. Y yo me quedo así como que, chuta, oye, creo que es momento de cerrar. Y es la convicción tan fuerte de que dices, no, yo sé que va a cerrar el gap en algún momento. Y es como que, bueno. De todas formas, ya eso es otro tema de conversación. Espero que esta sesión les haya gustado. Miren que ya se nos acabó el tiempo por estar conversando del gap y del oro. Y bueno, en síntesis, hoy no hubo entradas. Sí, hoy en la mañana hubo un poquito de entradas porque el mercado dio para las entradas. Pero hoy en la noche, si ustedes se fijan, está súper trabado el mercado. No te dices con exactitud a dónde va. Los puntos de entrada aún no son completamente claros. Una opción puede ser el buy stop, perdón, el buy limit. Es una buena opción. Yo colocaría el precio de 19.42, pero bajo comisión propia prefiero insertarlo de forma manual. Como les dije, no está mal, pueden hacerlo y vamos a ver cómo nos va. Bien. Said me dice, yo puse una orden pendiente en compra de la libra contra el australiano, no se activó y tuvo un fuerte movimiento alcista. Sí, es que esa es la falla. A veces es preferible entrar un poquito antes, que sí, está bien, vas a perder en un inicio, pero al final si el análisis es bueno, vas a ganar, o sea, vas a terminar ganando. En cambio, el orden pendiente por querer coger el precio exacto o la mecha, como suelo decir, te pierdes unas oportunidades enormes. Entonces, en lo personal, no creo mucho en eso. Pero bueno, posiciones y posiciones. Chicos, les dejo. Espero que tengan una linda noche. Cuídense mucho y ya saben, cualquier cosa estamos conversando. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, José, buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Buenas noches, profe.